Caín ha renacido en un mundo mágico. Aquí los 7 dioses elevaron sus estadísticas al máximo y se volvió el niño más poderoso. Es tan poderoso que acabó destruyendo las murallas de la academia. Aún no sabe controlar su poder, así que le prohibieron usar su magia en la escuela. Al otro día en la academia, la maestra ahora le va a enseñar magia de invocación, pero primero pregunta si está Caín. Él responde que sí, como siempre tendrá que estudiar por su cuenta. La profe le aclara que ya no, hoy no practicará magia de ataque, así que no tendrá problemas en participar. Caín se lo agradece mucho. La profe les cuenta que han llamado a un maestro que tiene experiencia en ese campo. Su nombre es Grad, suele trabajar como mago de la corte en el castillo real. Aquí les explica que hay dos tipos de magia de invocación. La primera es hacer contrato con un monstruo comunicándose con él de antemano. La otra es convocar un monstruo de un círculo mágico y formar un contrato. Caín ya lo comprende, es así como hizo contrato con sus mascotas comunicándose. Hoy tratarán de invocar magia con el círculo mágico. Si son capaces de invocar uno, pero no pueden llevarse bien y fallan el contrato, ellos simplemente desaparecerán. Primero van a practicar con esto, así que varios estudiantes prueban sus invocaciones. Algunos invocaron bestias más adorables, mientras que otros invocaron monstruos más grandes. Como no tenían suficiente poder mágico para controlarlo, estos simplemente desaparecían. Al final le dejaron el turno a Caín. Ahora que todos ya han terminado, puede seguir adelante y hacerlo. Sabe que necesita transferir tanto poder como pueda a este círculo mágico, pero se pregunta si podría salir algo raro como la otra vez. El profe le dice que estará bien. Si no puede hacerle el contrato, este simplemente se irá, así que no debe preocuparse por usar todo su poder. Caín está de acuerdo, sería genial si pudiera convocar a un compañero para jugar con sus mascotas. Pero el maestro le dice que espere, ese poder es muy poderoso, tiene que hacer algo para detenerlo. De ese círculo mágico aparece un demonio. Este pregunta dónde está. ¿Cómo es posible que un simple humano haya invocado al rey demonio? Caín rápidamente usa su magia para cegar a los estudiantes. Acaba de decir que es el rey demonio. Puede que esté del lado del dios maligno Arón. El demonio sigue sorprendido que un simple humano lo haya invocado. Analiza su estado y va directo por él. Caín rápido saca su espada y el otro le pide disculpas. Estará bajo sus órdenes por el elegido de los dioses. Caín se pregunta qué pasa, entonces el demonio le dice que con gusto firmará un contrato de invocación. Si esto es por petición del elegido de los dioses, usará todo su poder de demonio, incluso si eso llega a destruir un país. Caín le pregunta de qué está hablando, no va a destruir un país y no necesita de su poder. El demonio lo entiende, pero si cambia de opinión, solo necesita decir su nombre Set. Como ya firmaron su contrato, podrá convocarlo en cualquier momento. Caín está de acuerdo, pero le pide que no lo llame como el elegido de los dioses, puede llamarlo solo Caín. Set está de acuerdo en llamarlo Maestro Caín, en ese caso que lo llame cuando desee destruir una nación. Caín le vuelve a repetir que no va a hacer eso. Ahora el profe le pregunta si ese tipo se hacía llamar el rey demonio. Caín se lo confirma, pero no pudieron firmar su contrato, así que se fue de inmediato. El profe algo dudoso le cree, simplemente dejarán esto así. Eso lo alivia un poco, gracias a Dios no sospecharon, pero más tarde Rey quiere hablar con él. Aquí le pregunta qué fue lo que invocó en su escuela. Caín asustado se disculpa, le dice que solo logró invocar un demonio. El rey le dice que eso no es cierto, por favor que le diga la verdad. Entonces Caín le revela que invocó al rey demonio. ¿En serio invocó al rey demonio? ¿Y qué fue lo que pasó? Seguramente no lo envió de regreso. Caín dice que es cierto, al final terminó formando un contrato con él. El rey ya lo sabía, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Tiene alguna idea de qué hubiera pasado si se hubiera vuelto loco? Podría haber destruido la capital en tan solo unos segundos. Caín le pide disculpas, cuando aplicó su magia el círculo mágico siguió tirando de ella, nunca se imaginó que saldría de allí el rey demonio. El profe dice que esperen un minuto, un demonio podría invocarlo, pero para invocar al rey demonio se necesita un montón de poder mágico. El rey le explica que quizás aumentó su magia durante su entrenamiento con el primer rey Yuya. En ese caso le pide a Caín que le muestre sus estadísticas actuales, pero le advierte al profe que lo que está a punto de ver es su secreto. Será ejecutado si se lo cuenta a alguien más. Le vuelve a pedir sus estadísticas, cómo se ven sus números actuales. Caín está de acuerdo y le muestra su cuadro de estadísticas. Los otros se quedan sorprendidos, ya tiene rango semidios, sus estadísticas son inconmensurables. ¿Qué rayos significa ese título? El profe le hace una reverencia por ser un dios, a lo que Caín le dice que no haga eso. Los otros ya tienen pensado llamarlo Maestro Caín. Él dice que por favor no lo hagan. Aquí el rey le pregunta si no estará pensando en destruir el reino o quizás el mundo entero. Caín le responde que no va a hacer eso. Es lo mismo que le dijo Set. ¿En serio le dijo lo mismo? Solo pide que por favor lo traten como siempre lo han hecho. El rey está de acuerdo, va a aceptar su petición, pero si hubiese sabido que tenía esas estadísticas, le podría haber entregado todo su reino. Por cierto, le vuelve a recordar a Grad que debe mantener esto en secreto. Le dice a Caín que organizará una audiencia pronto, que se convierte en vizconde, le dará un pueblo donde podrá hacer lo que quiera. No va a aceptar un no por respuesta, puede elegir un pueblo cerca de la capital y mantener la administración local tal y como está. Un hombre que no puede proteger una sola casa o un pueblo, no puede esperar proteger una nación entera. En su casa su sirvienta Silvia está muy orgullosa de él, y le pregunta qué zona va a estar bajo su control. Todavía no se lo han dicho, solo sabe que estará cerca de la capital. Silvia le dice que seguro le irá bien en cualquier ciudad. En ese momento su mayordomo entra para
para darles malas noticias. Su hermano Dijin está en el territorio de Gracia y alertó a su padre que hay indicios de un ataque en el bosque de los monstruos. En ese caso visita la casa a su hermano Dijin. Este se alegra de no verlo por tanto tiempo. Cain le dice que vayan directo al grano, entonces le cuenta que han aumentado mucho el número de aventureros que fueron atacados en el bosque durante estos meses. Envió a algunos aventureros de rango alto para que investigaran, pero el número de monstruos ha crecido considerablemente. Sí recuerda lo que pasó hace unos años, cuando los monstruos enloquecieron y salieron del bosque. Cain pregunta si de verdad fue un ataque. Su hermano le cuenta que si lo comparas con los registros, el bosque está igual que aquella vez, así que le pidió a su padre que contactara con los gremios y enviara aventureros de todas partes. El problema es que si solo encuentran indicios, no hay mucho que hacer, o sea que no saben si van a atacar o no. No pueden enviar soldados en masa y hacer ver como que no pasa nada, no le gustaría dar un paso en falso. Cain lo entiende, entonces irá a investigar el bosque. Su hermano dice que espere, no puede poner en riesgo al señor de una casa noble, entonces Cain le muestra su tarjeta dorada de rango A. Menciona que es difícil de explicar, solo debe saber que aprobaron sus habilidades, la prueba es ese dragón rojo que tenía en su mansión. En ese caso su hermano le pide ayuda, hará todo lo que esté a su alcance. Cain dice que primero hará una visita por el gremio de la ciudad, recopilará información sobre el bosque, este es su deber. Ya en el gremio la recepcionista está decepcionada porque vino un niño. El gremio debe estar tan desesperado como para querer contratarlo, pero cuando le muestra su tarjeta dorada, la otra queda asombrada. En eso llega Rory, se disculpa por las molestias de la nueva chica. Cain se la recuerda y ella le pregunta qué lo trae por aquí. Le explica que el administrador de la ciudad, o sea su hermano Dijin, le dijo que había problemas en el bosque. Rory se lo confirma, le cuenta que cada vez hay más indicios de un ataque. Nadie puede acercarse al bosque porque los monstruos están enloquecidos y tienen muchos heridos. En ese momento saludan a Cain, son sus profesoras y les pregunta qué hacen aquí. Ella le pregunta lo mismo, a lo que Cain les explica que esta es su ciudad natal. Su hermano es el administrador y lo llamó para que venga. Nina le cuenta que ella la solicitó el gremio, llamaron a todos los aventureros de rango alto. Cain les pregunta si ya han ido al bosque. Nina se lo confirma, ahora está repleto de monstruos muy fuertes, se mueven en grupo, por lo que no pudieron avanzar mucho. Millie le cuenta que su hermano Claudio y Lina están en camino, así que luego se unirán a ellos. Él planea investigar el bosque, a lo que Lina le advierte que no puede ir solo, mejor debería esperar a Claude y Lina para ir todos juntos. Pero Cain quiere saber lo que está pasando lo antes posible. Rory le advierte que si le llega a pasar algo a un noble terrateniente como él, sería problemático, además que su gremio no podría asumir tal responsabilidad. Cain le aclara que es bastante fuerte, sus maestras dan fe de ello, entonces Rory le dice que al menos debería ir con una persona más. Él le dice que no se preocupe, ya tiene a sus dos compañeros. En el bosque invoca a sus mascotas Kakujin. Estos rápidamente saltan sobre él, pero en eso sienten que algo raro sucede. Irán a investigar el bosque, si sucede algo que le avisen. Cain utiliza su rastreo, no sabe qué sucede, mientras avanza siente que alguien lo vigila. No es este monstruo, ni tampoco este, ni siquiera este último. Algo le da malas vibras, quizás debería preguntárselo a él, entonces invoca a su demonio Set. Este enojado pregunta a quién lo invocó, pero cuando ve que se trata de Cain, se arrodilla ante él. A Cain le gustaría que lo ayudase a investigar el bosque, aquí hay algo raro, y su rastreo no funciona correctamente, tal vez él pueda descubrirlo. Set le dice que es correcto, por aquí hay una presencia abrumadora. Cain pregunta a qué se refiere, y este le explica que esta presencia está atrayendo todos los monstruos. Donde él habita también hay muchos monstruos, pero esto no es normal, todos los monstruos que atrae son de alto nivel. Si esos monstruos llegan a Gracia, tendrán un problema, entonces le pide a Set que le dé más detalles. Este le cuenta que tiene un subordinado especializado en investigación, y le pide permiso para invocarlo. Cain acepta, entonces Set invoca a su sirviente Dalmatia. Este pregunta en qué puede ayudarlo, pero cuando voltea se asombra de ver a Cain. Set le explica que es el humano de contrato, es el elegido de los dioses que conquistará el mundo. Dalmatia se arrodilla ante él, y Cain le dice que no sea tonto, no será el conquistador de nada. Le ordena que se dé prisa e investigue el bosque de una vez. Tiene razón, entonces Set le cuenta que Dalmatia fue uno de los 4 reyes celestiales. Le informa que está jubilado, pero sus habilidades siguen intactas. Entonces Cain le ordena que investigue el bosque, y esta acepta llamándolo elegido. Dice que solo lo llame Cain. De repente escucha un ruido en el suelo, y Dalmatia le explica que esto es su habilidad especial. Dalmatia le pregunta si quiere verlos, pero Cain menciona que no, por favor, entonces los envía lejos. Esto provoca que se despierten varios dragones rojos, parece que hay ese tipo de monstruos, así que Cain se encarga de eliminarlos. Esto impresiona a Dalmatia, ya comprende por qué lo llaman el elegido de los dioses. Cain le pide a Set que se ocupe del bosque, ahora volverá a la ciudad para ver qué está sucediendo y se despide teletransportándose. Dalmatia se alegra que no tuvieron que luchar, porque cree que habría muerto al instante. En el gremio sus amigas se preguntan qué es eso, nunca antes habían visto tantos monstruos de rango alto. En eso llegan Claudia y Lina preguntando qué es todo esto. Cain les aclara que son algunos monstruos que encontró en el bosque, parece que se están incrementando, cuando más te adentras más fuertes son. Mientras tanto en el bosque, Dalmatia le informa a Set que hay algo más que intenta intimidarlos, dice que no se acerquen más. Set menciona que eso es gracioso, ¿acaso sus habilidades no se habrán oxidado? Él le confiesa que hace mucho no pelea, puede que lo esté un poco. Set le dice que esté tranquilo, esto le servirá para recuperar su condición de antes. Mientras caminan, Aaron siente sus presencias, se pregunta quiénes son, no parecen marioneta de los dioses. Aquí llegan a la fuente y descubren todo el ejército de monstruos de Aaron. Este dice que comienza el juego, les ordena que desaten el caos, debe
colaboren a los humanos mientras destruyen todo. Ellos se dan cuenta que los monstruos están avanzando, hay que avisar al señor Cain cuanto antes. Cain sale afuera al escuchar la campana de alerta, se le advierte que están bajo ataque, varios monstruos vienen de manada. En ese caso Cain le pide a Rory que se lo informe a su hermano Dijin, que Claudia y Lina reúnan a los aventureros, deben evitar que los monstruos lleguen a la ciudad. Él irá al bosque a intentar retrasarlos. Rory le dice que eso es muy peligroso, pero Cain le recuerda que no está solo. Aunque no sean aventureros, tiene amigos que son igual de fuertes que un Ranghua. Seth le pregunta si acaso lo acaba de llamar amigo. Cain le dice que es momento de irse, pero de repente se encuentra con la loca de Tifana. Él le pregunta qué hace aquí, y ella le cuenta que su padre pidió refuerzos a la orden de caballería. Fue la primera en venir, pero los demás ya están en camino. Cain le cuenta que se dirige hacia el bosque, entonces Tifana quiere acompañarlo. Pero Cain se lo niega, debe liderar a los soldados de la ciudad y le pide que proteja su hogar. Eso la motiva bastante, que confíe que los mantendrá todos a salvo. Cain cuenta con ella y se va corriendo al bosque. Aquí Seth le pregunta por qué corren en vez de teletransportarse. Cain le explica que no muchos humanos tienen esa habilidad, incluso se sorprendió al ver que podía usarla, y le dice que debe controlarse un poco. Seth piensa que ser un humano debe ser difícil. Por su lado, Dalmatia continúa derrotando a varios monstruos. Esto le trae nostalgia, cree que no hay nada mejor que respirar el aire en una batalla. Cain utiliza su infierno para quemar a varios de ellos, sabe que está ahí adentro, escondido en algún lugar. Aaron lo espera desde su guarida, el juego ya ha comenzado, se viene la batalla final. Por aquí os dejo la siguiente parte, se apoyan el vídeo. Ya solo queda un episodio, así que recuerden suscribirse con la campanita si no quieren perdérselo. Soy Johnny y nos vemos en la parte 12.